Poco o nada se sabe de las actividades rutinarias detrás de las impenetrables paredes ocultas del Vaticano. Se estima que sus oficinas secretas van más allá de un par de decenas y que su penetración es tan estricta que algunos de los altos mandos del Vaticano nunca entraron allí ni entrarán jamás. El Vaticano externo no es ni el 1% de lo que es verdaderamente el Vaticano interno. Pero, ¿quién se siente en los reclinados sillones de la impenetrable oficina del Vaticano? ¿Cuál es la mente maestra? ¿Quién planea los puntos a seguir? El erudito católico Dr. Martín Malachi, antiguo profesor jesuita de la Universidad de Georgetown y confidente de información privilegiada del Vaticano, declaró tajantemente en una entrevista en la ciudad de Nueva York: sí, es cierto que Lucifer es venerado en la Iglesia Católica. Si el Dr. Martín Malachi fue la única autoridad que sonó la voz de alarma acerca de la adoración al diablo en la Iglesia Católica, el asunto solo sería desechado como las acusaciones escandalosas de un solo clérigo. Pero ya en 1976, el Papa Pablo VI sorprendió en una audiencia papal al admitir que el humo de Satanás había entrado en el santuario de la Catedral de San Pedro. Esto es lógico que, como siempre, será desmentido por la Iglesia Católica. Martín Malachi pasó a explicar que tenía conocimiento que en una hora de la medianoche, misas negras satánicas se llevaban a cabo en el altar de San Pedro, en el punto exacto donde el Papa dice la misa con regularidad. Desde políticos a banqueros, altos cargos de la iglesia y famosos del showbiz, antiguos rituales y misas son celebrados al dios Lucifer por la élite del nuevo orden mundial y fieles seguidores. La misa negra es el más alto ritual satánico y testigos encubiertos en Roma han afirmado que Henry Kissinger y George Bush han asistido a tales rituales en lo más profundo del Vaticano. Atender una misa negra en el Vaticano es uno de los mayores honores de estos satanistas, dijo Leo Zagami, antiguo alto miembro Illuminati, que empezó a decir la verdad sobre los secretos del Vaticano y sus miembros. De hecho, dijo él, sé que George Bush y Henry Kissinger y otras personalidades influyentes han atendido misas negras en el Vaticano. El beso del Papa al suelo es un ritual vudú Illuminati y masón que significa autoridad y posesión. 50 kilómetros de estanterías subterráneas, libros y códices, y pergaminos varios, inaccesibles para el público totalmente, registros escritos almacenados por 2 milenios, que nadie sabe a ciencia cierta en qué consisten. ¿Por qué se conserva esta documentación secreta y misteriosa en el Vaticano? ¿Qué arcano se esconde esta red? Si bien resulta imposible dar cuenta de ella en su totalidad, ya que la inmensa mayoría de lo ahí guardado resulta una incógnita para quien no pueda transitar sus vetustos y misteriosos pasillos. Nosotros solamente podemos ver una parte, la parte oficial que se muestra del Vaticano, pero en la trastienda de esta gigantesca organización se mueven miles de hilos que desconocemos por completo. En los sótanos de la ciudad de San Pedro se esconden los archivos secretos del Vaticano, recopilados desde miles de años, con objetos y tesoros, unos más literarios y otros más materiales. El acceso a ciertos archivos del Vaticano está rigurosamente prohibido a toda persona ajena y no autorizada. El Vaticano está en completo control de la institución del clero católico y su jerarquía, y también controla actualmente otras organizaciones. Para dar un ejemplo de las organizaciones que controla el Vaticano, están por ejemplo la OTAN, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, servicios secretos, grandes corporaciones, varios bancos centrales, el Movimiento de la Nueva Era, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Consejo de Relaciones Exteriores. Pero a la misma vez,
Ese poder salido del clero del Vaticano está controlado por un superpoder oculto a los ojos del mundo y que es el verdadero responsable de las actividades mundiales. ¿Quién organiza las piezas del rompecabezas a nivel mundial de modo que encajen unas a otras? ¿Quién es esa mente maestra? ¿Está Benedicto XVI solo en la lucha del poder mundial desde el Vaticano? La respuesta es no. Si el poder papal es absoluto, ¿por qué mataron a Pablo VI en un mega ritual 33 días después de su elección? Uno de los misterios que acompañan la histeria colectiva ha sido el secretismo en los famosos cónclaves, donde se dice que reunidos los cardenales bajo un estricto juramento, eligen al nuevo papa. La tardanza en las elecciones del nuevo papa es regularmente programada para hacer creer al espectador que en realidad el papa es elegido por votación voluntaria. Pero el verdadero poder que rige las elecciones de los nuevos papas, títeres del nuevo orden mundial, es realmente el poder en la sombra del Vaticano, o sea, el Papa Negro. El Papa Negro es el hombre que se mantiene oculto en el Vaticano y el cual dirige la organización católica con mucho más poder que el propio Papa que todos conocemos. Conozca quién es el Papa Negro, cuáles son sus orígenes, a quién sirve y muchos otros datos reveladores que muchos no conocen, pero que son una realidad en el mundo actual. Usted podrá hacerse su propia idea de realmente cuán absolutamente central, aunque bien oculto, ha sido este eslabón. Existe una buena razón de que la biblioteca secreta del Vaticano es tan extensa y sin embargo permanece tan intacta de la intrusión externa, a pesar de los muchos otros a quienes les gustaría poseer tal colección de información, detallando muchos datos censurados sobre la verdadera realidad. El Papa Negro, el general de los jesuitas, sindicándolo es como el hombre más poderoso del mundo, que está incluso por sobre el Vaticano y el mismo gobierno de los Estados Unidos, a los que maneja como un títere. También los jesuitas han estado detrás de todos los asesinatos de los líderes más importantes del mundo, como el de John Kennedy, Luther King y hasta el mismo Pablo VI. El Papa Negro, quien gobierna secretamente los destinos del Vaticano, reclina los sillones de su autoridad sobre los lomos de la enorme bestia que ellos mismos han venido patrocinando. El Papa Negro es jefe supremo no solo del catolicismo, sino de grupos como la masonería, el Ku Klux Klan, Calaveras y Huesos, los Testigos de Jehová, los Mormones, y controla los grupos de sicarios y narcotraficantes a nivel mundial. El púrpura junto con el rojo y el amarillo son los colores usados por los sacerdotes satánicos, pero aún los militantes católicos más cercanos ignoran todo esto. El Papa Negro, a quien se le conoce con ese nombre, en realidad no es negro, sino jefe supremo del Vaticano y de varios movimientos que intentan sembrar el reinado de Satanás en la tierra, formando el rompecabezas entre numerosas sociedades y cultos como la francmasonería, masonería regular, masonería iluminada, los iluminados y el Opus Dei. Pero además, entre cardenales y la jerarquía católica hay satanistas, homosexuales y cooperadores globales para conseguir un gobierno mundial. El Papa está rodeado de hombres con atuendo clerical que no tienen la fe católica en lo absoluto. Trabajan con fundaciones, organizaciones, grupos internacionales, instituciones financieras, gobiernos, universidades y otras agencias para traer un nuevo orden mundial. El Vaticano es la clave para la estructura del nuevo orden mundial y la estructura del sistema masónico estadounidense. El liderazgo estadounidense es el poder de la bestia como una sección, junto con la extensión de Europa, como los otros dedos del imperio de los 10 dedos de los últimos días. El poder de la bestia está en las dos secciones en ambos lados del Atlántico, y Satanás y los ocultistas lo desarrollan para el control mundial, uniendo las piezas del ajedrezado final.
La cúpula principal y el obelisco son usados con el propósito de deificar a cada transición ocultista de alto rango a la de un dios. Cada presidente deificado y ascendido en el vientre de Isis, que es de hecho el propósito de la cúpula y sus decoraciones. Cada ceremonia es meramente para verlos alcanzar su deificación, y cada ceremonia es meramente preparatoria para la apoteosis final, pues las dimensiones del obelisco se basan en el número 666. La cúpula y el obelisco representan a Isis y a Osiris, los principios femeninos y masculinos. El obelisco en la plaza del Vaticano es exacto al que estaba en Heliópolis en Egipto. Los círculos alrededor de los obeliscos representan el órgano femenino de Isis con el falo de Osiris erecto. La cúpula del Capitolio fue pintada por el italiano Brumidi, que fue organizado y trabajado bajo el control del Vaticano. Los jesuitas trabajaron mano a mano con los masones y lo han hecho durante siglos. El conflicto es un mito. La Tercera Guerra Mundial debe de usarse para poner a los musulmanes en contra de los judíos y destruir al mundo cristiano por los conflictos inducidos, forzados por los ocultistas del nuevo orden mundial. Y la histeria fomentada contra el Islam y el comunismo en los Estados Unidos es una estrategia planeada de los ocultistas al servicio de Satanás en el Vaticano, con la ayuda del servicio de inteligencia británico, que también es manipulado por el Papa Negro. Martín Malachi describió la ceremonia para la entronización de Satanás como Dios en el Vaticano, con un servicio paralelo en Carolina del Sur, en Estados Unidos, también sostenido simbólicamente en el paralelo 33. La ceremonia satánica tuvo lugar el 29 de junio de 1963. Esta ceremonia satánica se llevó a cabo en conformidad con la profecía satanista que predijo que el tiempo del príncipe sería introducido cuando un papa tomara el nombre del apóstol Pablo. Ese requisito era la señal de que el tiempo de ventaja de Satanás había comenzado y Pablo VI fue ese papa. El número 6 de sí mismo tenía significado oculto. El nombre Juan Pablo era de sí mismo una continuación del tiempo de ventaja. El tiempo de ventaja que denominan ellos fue el periodo desde la entronización de Lucero en 1963 por un periodo de jubileo de 49 años y medio hasta el 21 de diciembre del 2012. El jubileo de 50 años termina en junio del 2013, en el año que los jesuitas le denominan el año de la serpiente. Esta ceremonia satánica en Carolina del Sur en 1963 fue controlada por prelados católicos en comunicación continuamente con la ceremonia en el Vaticano. Fue verdaderamente un ritual satanista, bajo la dirección de satanistas dentro de la Iglesia Católica Romana en el Vaticano y en los Estados Unidos, a la misma vez teniendo como la más alta recepción satánica al Papa Negro. Ellos no solo están interesados en realinear al mundo para la transición hacia el nuevo orden mundial, con la dictadura de un único gobernante bajo el dominio de Satanás. Debemos preguntarnos por qué la Organización de las Naciones Unidas ha dividido el territorio iraquí precisamente en 18 provincias. Esto se debe a que el gobierno de los Estados Unidos desarrolla su plan basado en los patrones de la brujería, el satanismo y el ocultismo, y su numerología divide 18 en 3 partes de 6, esto es 6 más 6 más 6, y aquí el número nuevamente es 666. En las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986, que hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones mundiales, el Papa Juan Pablo participó en una oración multirreligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver que el pontífice compartía alegremente una plataforma con representantes mundiales de todas las religiones, incluyendo toda clase de brujería. La unidad de todas las religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente es la antigua filosofía central
de las sociedades secretas. En agosto de 1990, el director en Inglaterra de la Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el plan para la implementación de la religión pagana del nuevo orden mundial pedía que el Papa Juan Pablo II viajara a Jerusalén en el momento preciso para acordar una conferencia religiosa mundial que fuese especial. A esta conferencia asistirían todas las religiones mundiales. En esta conferencia, el Papa anunciaría que desde este momento en adelante todas las religiones del mundo serían una sola. La meta final de los maestros de los Illuminati se logrará finalmente con el liderazgo del Papa. Pero, ¿por qué debemos sorprendernos de que el fundador de los Illuminatis fuera un sacerdote católico? Aquí nos damos cuenta claramente que la Iglesia Católica ha estado presente desde el inicio y estará presente hasta el fin en esta conspiración para el nuevo orden mundial. No se deje engañar.